Mi hermana y yo salvamos accidentalmente a una mujer adinerada de un accidente automovilístico. Conociendo las dificultades financieras de nuestra familia, ella nos ofreció a cada una oportunidad que cambiaría nuestras vidas. Como muestra de gratitud, una de nosotras podría casarse con su único hijo y heredar la fortuna familiar. La otra recibiría millones de dólares en efectivo. Mi hermana, siempre la oportunista, aprovechó la oportunidad de casarse con el hijo, llegando incluso a dejar a su prometido de muchos años. A sus ojos, un esposo joven, exitoso y millonario era mucho más valioso que unos míseros 5 millones. Pero lo que ella no sabía era que este hombre aparentemente gentil y tranquilo era un psicópata absoluto. En menos de un año, él la había atormentado tan gravemente que estaba mentalmente destrozada y deseaba nunca haberlo conocido. Mientras tanto, yo tomé los 5 millones. Estudié en el extranjero, obtuve múltiples títulos y regresé a casa para iniciar mi propio negocio. Aproveché la ola, conocí a las personas adecuadas y mi carrera despegó. Pronto tuve una serie de solteros elegibles persiguiéndome y entonces desperté. Allí estábamos de nuevo, mi hermana y yo, sentadas frente a la señora Vanland. Ella sonrió cálidamente. Su apuesto hijo, silencioso, se sentó a su lado y sobre la mesa. A su lado había un cheque por 5 millones de dólares. Hailey, Sofía, ¿quién quiere elegir primero?, preguntó amablemente. Mi hermana levantó la mano de inmediato, señalando directamente el cheque. En ese momento supe que ella también recordaba todo. Hailey, Sofía, continuó la señora Vanland con su sonrisa brillante. Soy una mujer directa, así que no me andaré con rodeos. Este es mi único hijo, Xavier. Él fue herido de niño y desde entonces se ha vuelto bastante introvertido. No habla mucho y no tiene interés en unirse al negocio familiar. Así que me gustaría elegir a una de ustedes para que sea mi nuera y eventualmente se haga cargo de la empresa. La otra recibirá 5 millones de dólares por adelantado. ¿Por qué no se toman un momento para discutirlo? Mientras sus palabras resonaban, una avalancha de recuerdos sangrientos me golpeó como una ola. Me habían dado una segunda oportunidad en la vida. La última imagen de mi vida pasada era la de las paredes blancas y estériles de un hospital psiquiátrico. Justo antes de que Hailey me empujara desde el balcón del 7º piso. Mientras caía, casi podía escuchar el sonido nauseabundo de mi cráneo abriéndose, sangre y materia cerebral escapando, mezcladas con los gritos desesperados de Hailey. ¿Por qué, Sofía? ¿Por qué tienes éxito y vives una vida tan buena? Esa suerte debería haber sido mía. Tomé la decisión equivocada y tú cosechaste todas las recompensas. Ella me culpó de todo. Pero en nuestra vida pasada, ella había elegido casarse con Xavier. Dejó a su leal novio solo para perseguir un título rico. ¿Quién iba a saber que el tranquilo y aparentemente gentil señor Vanland era un monstruo completo? En su noche de bodas, él la ató a la cama y le dio una conferencia sobre las ecuaciones de Laplace toda la noche. Luego le dio problemas de matemáticas para resolver. Por cada error le arrancaba una uña. La noche siguiente fueron las fórmulas de Newton-Leibniz. Si no podía resolverlas, le arrancaba un diente por cada respuesta incorrecta. Por supuesto, Hailey solo me contó esto mucho después, cuando ya había perdido completamente la cabeza y estaba gritando en la sala psiquiátrica. Al principio sentí pena por ella. Quería ayudarla a escapar, ayudarla a obtener justicia, pero luego me di cuenta de que su dolor más profundo no era ser abusada por Xavier. Era yo, el hecho de que yo tenía una vida mejor que la suya, que no sufrí y en cambio prosperé. Eso fue lo que la destrozó. Impulsada por los celos y el resentimiento, ignoró nuestro vínculo fraternal y me empujó de ese edificio con sus propias manos. Ahora, renacida, sentada una vez más frente a la señora Vanland y su hijo, mis palmas sudaban de ansiedad. En silencio, juré que esta vez no me preocuparía por el destino de Hailey, y ciertamente no la visitaría de nuevo en el hospital psiquiátrico. Una vez que terminara mis estudios, construyera mi negocio y hiciera mi fortuna, llevaría a la abuela a vivir conmigo en otro país, lejos de toda esta locura. Justo como esperaba, Hailey levantó la mano con entusiasmo primero. Ella quería elegir. Desde que éramos niñas, creciendo pobres, con recursos limitados, siempre competía conmigo por todo, nunca cediendo. Siendo yo de naturaleza tranquila, a menudo la dejaba ganar. Pero esta vez, con el conocimiento que traía de nuestras vidas pasadas, me senté en silencio y observé cómo todo se desarrollaba. Señora Vanland, en realidad tengo un novio, dijo Hailey dulcemente. Así que, ¿por qué no se queda con Xavier para mi hermana? Yo tomaré los 5 millones en su lugar. Mi alarma interna sonó. Mis pupilas se dilataron involuntariamente. La conocía demasiado bien. Hailey era codiciosa, arrogante y alérgica al trabajo duro. Millones de dólares desaparecerían en poco tiempo. No había forma de que se sintiera tentada por la idea de convertirse en la esposa del único hijo de un multimillonario. Sin embargo, esta vez ni siquiera miró a Xavier. Su mirada codiciosa estaba completamente fija en el cheque. Se inclinó hacia mí, tomó el cheque en una mano y me susurró al oído: Sofía, esta vez te toca a ti sufrir. Y en ese momento supe que ella también recordaba todo.
Resultó que justo antes de morir en la vida pasada, había escuchado un fuerte golpe a mi lado, su cuerpo golpeando el suelo. Ella había saltado justo después de mí, así que siempre había sido su plan morir conmigo. Su odio era tan profundo que no podía soportar la idea de que yo siguiera viviendo mientras ella perecía sola. Ahora, aquí estaba de nuevo, arrebatando el beneficio en efectivo inmediato y empujándome hacia el psicópata y Xavier Van Land. Escuché que Xavier no socializa mucho, agregó Hailey tratando de hacerlo sonar indeseable. Le encantan los libros, especialmente las matemáticas. Mi hermana Sofía también es una ratona de biblioteca. Se llevarán muy bien. ¿Qué? ¿Dejarme casar con Xavier? ¿Dejarme convertir en el juguete de su exmarido trastornado mientras ella tomaba el dinero y se iba a su versión de un final feliz? Puede que haya renacido, pero no he perdido la cordura. Antes de que pudiera siquiera calentar el cheque en su mano, lo arrebaté. Luego me volví respetuosamente hacia la señora Van Land y se lo devolví. Señora Van Land, dije con calma, gracias por su amabilidad, pero no podemos aceptar un regalo tan generoso. Aunque nuestra familia no tiene mucho, nuestra abuela siempre nos enseñó a ser honestas y amables. Salvarla el otro día fue solo una buena acción. Realmente no necesita pagarnos por eso. Me levanté y miré brevemente al señor Van Land, que había estado sentado en silencio a su lado. Honestamente, el tipo era casi criminalmente apuesto. Si no tuviera recuerdos de mi vida pasada, podría haber sido engañada por esa cara perfecta. Pero detrás de esa cara bonita había una mente tan retorcida como un laberinto de pesadillas. Y Hailey. Ella pensó que tenía la sartén por el mango tratando de empujarme al fuego mientras ella tomaba el premio. Bien, simplemente abracemos una virtud anticuada y vámonos sin nada. Sofía, ¿estás loca? Explotó Hailey en casa. La señora Van Land vale miles de millones. Xavier es su único hijo. Es introvertido, no socializa y claramente no tiene interés en los negocios. Es obvio que planea pasar toda su fortuna a una nuera leal. Me miró tratando de mantener la voz tranquila pero urgente. Sofía, incluso si no estás pensando en ti misma, al menos piensa en la abuela. No tuvimos padres al crecer. La abuela nos crió sola. Ahora tiene más de 70 años. Todavía se despierta temprano para recolectar reciclables y se queda hasta tarde vendiendo wontons. Por mucho que le roguemos que descanse, sigue ahorrando dinero para nuestras futuras bodas. ¿No quieres darle a la abuela una vida mejor en su vejez? Después de que le devolví el cheque a la señora Van Land, el silencio en el coche de camino a casa fue sofocante. Hailey no dijo una palabra, pero podía sentir el calor irradiando de ella como un horno. Estaba furiosa, no solo porque había arruinado su plan, sino porque la había humillado frente a alguien poderoso de nuevo. En casa, la abuela ya se había ido a su turno de noche, vendiendo wontons en el mercado nocturno. Sus zapatos todavía estaban mojados por la lluvia, dejados cuidadosamente junto a la puerta. Su delantal de trabajo colgaba cerca de la ventana, remendado y descolorido. Hailey irrumpió en la cocina y cerró de golpe la puerta del refrigerador. ¿Qué demonios fue eso, Sofía?, siseó. ¿En serio? ¿Estás tratando de tirar tu vida por la borda? ¿Solo para molestarme? La ignoré y fui directamente al baño. Necesitaba espacio para respirar, para pensar. Ella golpeó la puerta. ¿Crees que eres una especie de santa? ¿Te das cuenta de lo que has hecho? Lo hice y me asustó lo mucho que no me arrepentía. Cuando finalmente salí, ella había desaparecido en nuestro dormitorio compartido, dejando solo el tenue olor de su perfume, una mezcla de dulzura y podredumbre. A la mañana siguiente, me desperté antes del amanecer. La abuela ya se había ido de nuevo, otro doble turno. Mientras Hailey todavía dormía profundamente, caminé de puntillas hasta el viejo armario de la cocina detrás de los platos desparejos y un frasco sin abrir de salsa de ciruela. Era un sobre grueso, amarillento por la edad, y cuidadosamente sellado. Los ahorros de la abuela. Su regalo de bodas para nosotras no era mucho. Tal vez $3,000 en total. Pero cada billete estaba planchado, cada moneda contabilizada. Ella recolectaba latas para esto. Vendía bolas de arroz bajo la lluvia helada de pie con las piernas doloridas durante turnos de 10 horas, solo para apartar algo para nosotras. Para Hailey, este sobre era un plan de respaldo. Para mí, era un salvavidas. Lo apreté contra mi pecho y tomé mi decisión. Esa tarde regresé a la propiedad de los Van Land. No con codicia, no con miedo, sino con claridad. La señora Van Land estaba sentada en el jardín bebiendo té bajo un enorme cerezo en flor. Su postura era majestuosa, casi intimidante. Xavier no estaba a la vista. Cuando me vio, sonrió, pero no le llegó a los ojos. ¿Tan pronto, señorita Sofía?, preguntó dejando su taza. ¿Cambió de opinión? No respondí, manteniéndome firme. No vine a pedir el dinero ni la propuesta de matrimonio. Oh, arqueó una ceja. Vine a pedir un trabajo. Su taza de té se detuvo. Tengo algunos ahorros, dije. No mucho, pero lo suficiente para alquilar un pequeño apartamento y terminar mi carrera. Solo necesito tiempo y seguridad.
Lejos de Hailey, lejos de todo. La señora Vanland se recostó, su expresión indescifrable. ¿Preferirías abrirte camino en este mundo que tomar un atajo que te entregaron en bandeja de plata? Preguntó. Asentí. Sí, me estudió por un largo momento. Luego me hizo un gesto para que me sentara. Me recuerdas a mí cuando era joven, dijo suavemente. Todos los demás intentaron halagarme o manipularme, pero yo construí mi imperio desde cero. Veo ese mismo acero en tu columna vertebral. Tomó una pequeña libreta de la mesa y la abrió. Tengo un puesto de asistente vacante, temporal, mal pagado, horas agotadoras. Me responderás directamente a mí. Lo tomaré, dije casi demasiado rápido. Ella sonrió, esta vez de verdad. Muy bien, empiezas el lunes. Ese fin de semana me mudé. Hailey no me peleó. Estaba demasiado ocupada de fiesta, gastando el cheque que había robado con energía maníaca. Citas en el spa, bolsos de diseñador, cenas en restaurantes de 5 estrellas. Ella pensó que había ganado, pero yo lo sabía mejor. Y en el fondo, ella también. En mi primer día de trabajo, llegué 10 minutos antes con una blusa prestada y unos tacones ligeramente gastados. La sede de Vanland Corporation era una imponente estructura de vidrio y cromo, fría, elegante e intimidante, justo como la familia que la dirigía. Me enviaron al piso 22, donde la oficina privada de la señora Vanland dominaba el horizonte de la ciudad. El aire era fresco con lavanda filtrada, y su asistente Mara era el tipo de mujer que podía matar con una mirada. ¿Me seguirás hasta nuevo aviso?, dijo Mara bruscamente. No toques nada, no hables a menos que te hablen y nunca jamás interrumpas a la señora cuando esté en una llamada. ¿Entendido? Y luego a mitad del día sonó el ascensor. Él salió Xavier, alto, pulcro, vestido con un traje azul marino a medida, pero su expresión era indescifrable, como si toda emoción hubiera sido aspirada y sellada fuera de él. No me miró ni una sola vez, pero mis palmas comenzaron a sudar. Allí estaba el hombre que había torturado a Hailey hasta la locura. El hombre que una vez me había hecho creer que los monstruos usaban piel humana. Y sin embargo, mi corazón no se aceleró de miedo. Se apretó de confusión porque algo en sus ojos, distantes, sí, pero familiares, se sentía menos como una amenaza y más como un recuerdo. Durante las siguientes semanas, nuestros caminos se cruzaron a menudo. No hablaba mucho. Apenas me reconocía, de hecho, pero yo vi las pequeñas cosas, cómo llevaba sus propios cuadernos llenos de garabatos de cálculo avanzado y teoría de números como nunca miraba a nadie a los ojos, excepto cuando estaba absorto en sus pensamientos, y como una vez lo sorprendí dibujando un plano cartesiano en la esquina de una servilleta. Algo extrañamente hermoso. Me quedé mirando demasiado tiempo. Él se dio cuenta y por primera vez me miró. Realmente me miró. ¿Te gustan las matemáticas?, preguntó con voz tranquila. Me encantan, respondí casi sin aliento. Él inclinó ligeramente la cabeza como un niño que ve algo inesperado. ¿Cuál es tu teorema favorito? Esa fue nuestra primera conversación real y duró 45 minutos. Más tarde ese día, pasé junto a Hailey en el salón de belleza. Se reía demasiado fuerte, envuelta en un abrigo de piel, demasiado abrigado para la temporada. Sus ojos se posaron en mí y por un segundo lo vi. Pánico. Había gastado la mitad del dinero ya, tal vez más. Y yo estaba escalando de nuevo. Pero esta vez no por venganza, por algo más tranquilo, por paz. Xavier y yo comenzamos a almorzar juntos una vez a la semana. Al principio era incómodo, como intentar hablar 2 dialectos diferentes del mismo idioma. Él traía libros de texto de matemáticas a la mesa, yo traía sándwiches, pero de alguna manera nuestro ritmo desparejo funcionó. Nunca hacía charlas triviales, pero se lanzaba a teorías complejas sobre números primos y series infinitas como si fueran temas de chismes. Debería haber sido agotador, pero extrañamente lo encontré reconfortante. Era como un código y finalmente había aprendido a hablarlo. Un jueves preguntó sin preámbulo, ¿crees que el amor se puede cuantificar? Parpadeé. No estoy segura. El amor es desordenado. Los números son limpios. Xavier golpeó su bolígrafo contra su cuaderno. No estoy de acuerdo. Si algo cambia, rediriges toda tu trayectoria. Entonces, tiene que haber una ecuación detrás de eso. Un punto de origen, una fuerza de desviación. ¿Y si la fuerza es la traición?, pregunté en voz baja. Él no me miró, pero su mano se detuvo a mitad del garabato. Entonces la función se vuelve no lineal, dijo después de un rato. Impredecible, pero aún rastreable. Nos sentamos en silencio después de eso, masticando nuestra comida como si intentáramos digerir algo más que pan y pensamientos. Mientras tanto, Hailey se estaba desmoronando. Se había mudado a un ático en la parte alta de la ciudad. Ostentaba bolsos de lujo en las redes sociales y publicaba subtítulos vagos como «Nacida para esta vida». Pero detrás de los filtros y las pestañas postizas estaba en espiral. Una noche apareció en casa de la abuela, borracha, descalza, con el rímel corrido como pintura de guerra. Lo está haciendo de nuevo. «Abuela, Sofía me está robando todo». Yo estaba en el pasillo congelada en mi lugar. La abuela la sentó, le dio té y le acarició suavemente la espalda. Las crié a las dos igual.
dijo suavemente. Pero Hailey, nunca quisiste ganar nada, solo querías ganar. «Merezco ganar», gritó Hailey rompiendo la taza en el suelo. Ella me engañó, me hizo elegir el dinero de nuevo. Fue entonces cuando me di cuenta de que ni siquiera estaba mintiendo por drama. En su mente realmente lo creía. La segunda vida no la había humillado, la había envenenado. De vuelta en Vanland Corporation, la señora Vanland comenzó a llamarme a su oficina con más frecuencia. Al principio era para tareas menores, revisar informes, organizar sus reuniones, pero luego comenzó a hacer preguntas. ¿Qué piensas del último proyecto de Xavier? ¿Cómo manejarías el problema de las licencias europeas? ¿Cómo crees que será el futuro de la empresa? Era sutil, pero claro. Me estaba preparando, no solo como asistente, sino como algo más. No estaba segura de cómo me sentía al respecto. Un viernes por la noche, Xavier y yo nos quedamos hasta tarde en la oficina revisando un algoritmo de logística que él había estado perfeccionando. No era bueno con las hojas de cálculo, así que lo ayudé a formatear su código para que fuera presentable para la junta. Mientras me inclinaba sobre su hombro, noté un boceto escondido en su cuaderno. No eran matemáticas, era yo, dibujada con sorprendente detalle, mi perfil, la cabeza inclinada leyendo un libro. «Tú dibujaste esto». Él se puso rígido. «No lo toques». Lo deslicé suavemente hacia atrás sin hacer comentarios. Sus orejas se pusieron rosadas. «Dibujo cosas que no puedo explicar», murmuró. «Me ayuda a entender». Esa noche, mientras caminaba a casa, no podía dejar de pensar en ello. No solo me recordaba de esta vida, estaba recordando pedazos de nuestra última. Una semana después, la señora Vanland me invitó a una gala benéfica, no como su asistente, sino como su invitada. Llevaba un modesto vestido negro prestado de una amiga. Ella tenía un estilista personal que me arregló el cabello y el maquillaje. Por primera vez en mi vida me veía cara. Al entrar al salón de baile, todas las miradas se volvieron y entre ellas estaba Hailey, envuelta en seda roja, aferrada al brazo de un director ejecutivo envejecido. Claramente lo había seducido. Nuestras miradas se encontraron al otro lado de la sala iluminada por candelabros. Ella sonrió, pero no le llegó a los ojos porque sabía que ninguna cantidad de dinero podría comprar la posición en la que yo estaba entrando lentamente. Ninguna cantidad de seducción podría competir con el respeto real. La señora Vanland me presentó a los socios como una mente brillante con un futuro en el liderazgo. Xavier permaneció en silencio a mi lado, ocasionalmente ajustando mi vaso o guiándome entre la multitud con el más leve toque en mi codo. Para el mundo exterior parecía un hombre silencioso y torpe de pie junto a la favorita de su madre, pero para mí cada movimiento significaba algo. Cuando estuvimos en el balcón más tarde esa noche, lejos de la multitud, finalmente habló. «He estado recordando cosas», dijo con voz baja. «¿Qué tipo de cosas? Una chica bajo una farola, un cuaderno lleno de sangre, alguien diciendo que las matemáticas son geniales y luego dientes. Tantos dientes». Su mano tembló. La apretó contra la barandilla de piedra. La tomé suavemente. «No estás loco», dije. «Ya no». Él me miró. Entonces realmente me miró y susurró. «Sofía». Era la primera vez que decía mi nombre desde que nos volvimos a encontrar. Un destello de algo pasó por sus ojos. Reconocimiento, miedo, anhelo. Y por primera vez no estaba segura de si yo era la que estaba cayendo en su mundo o si él estaba regresando al mío. Después de la gala, la dinámica entre Xavier y yo cambió. No era exactamente cálido. Todavía era Xavier, después de todo, pero había una nueva tensión debajo de la superficie. No hostilidad, no miedo, curiosidad. Comenzó a rondar mi escritorio afirmando que había extraviado un archivo o que no podía encontrar su cargador, aunque yo lo había visto enchufarlo una hora antes. Y una vez, mientras yo estaba sirviendo café en la sala de descanso, él silenciosamente se acercó a mí para tomar una cuchara. Su mano rozó la mía. Dejé caer la taza. Se rompió, pero en lugar de regañarme, se agachó y comenzó a recoger los fragmentos. Sus manos temblaban. «Lo siento», dije rápidamente. Él no respondió. Solo levantó un trozo de cerámica rota. «Porque esto me resulta familiar». Tragué saliva, porque en nuestra última vida, yo había dejado caer una taza similar justo antes de que él encadenara a Hailey al radiador y le dijera que resolviera transformadas de Laplace en la oscuridad. Estaba tratando de olvidar, pero los recuerdos seguían sangrando en el presente. Cada vez que Xavier se reía de una de mis bromas nerd o parecía confundido con la jerga moderna, me recordaba a esa versión de él que había torturado a mi hermana tarareando suavemente mientras le arrancaba los dientes con precisión quirúrgica. Y sin embargo, esa versión de él no estaba aquí. Ahora me miró de manera diferente esta vez, como si yo fuera más que una cara bonita o una conveniencia. Hizo preguntas, escuchó y una tarde, mientras trabajábamos en la reestructuración del algoritmo de precios de la empresa, murmuró. «¿Cómo es ser valiente?» Parpadeé. «No soy valiente». «Tú lo eres. Regresaste, te quedaste. La mayoría de la gente huye de las cosas que no puede explicar». No respondí porque si lo hubiera hecho, le habría dicho la verdad. Yo no me quedaba por él,
Me quedaba por la abuela, por la vida que estaba tratando de reconstruir y tal vez por respuestas que aún no entendía. Hailey, mientras tanto, se estaba desmoronando rápidamente. Los tabloides habían comenzado a susurrar que sus gastos extravagantes eran insostenibles. Su falso prometido había desaparecido. Se rumoreaba que había encontrado a alguien menos combativo. Una noche apareció en mi apartamento empapada por la lluvia y con el rímel corrido de nuevo. ¿Crees que estás ganando?, espetó en el momento en que abrí la puerta. ¿Crees que ser su pequeña asistente es una especie de premio? No pedí nada de esto. Hailey. Ella entró sin permiso, aferrándose a un bolso Chanel gastado como si fuera sus salvavidas. Él está jugando contigo, sisió, justo como jugó conmigo. ¿Crees que está mejor ahora? Pero en el fondo todavía está roto. Todavía recuerda lo que me hizo. Lo veo en sus ojos. Su voz se quebró. Me quedé en silencio porque por una vez ella no estaba equivocada. Xavier estaba sanando, pero sanar no borraba lo que él era, lo que todos habíamos sido. A la mañana siguiente regresé a la mansión para una sesión de estrategia de fin de semana con la señora Vanland. Llevaba un impecable traje crema y perlas, su expresión indescifrable como siempre. Vi a tu hermana anoche, dijo sin levantar la vista de su tableta. Intentó vender su collar Bilgari a uno de mis inversores. Afirmó que estaba recaudando dinero para una startup. Hice una mueca. Lo siento, no lo estés. Ella tomó su decisión 2 veces. Ella levantó la vista. Y tú también. Trabajamos hasta tarde y terminé quedándome a cenar. Xavier se unió a nosotros. Estaba callado como de costumbre, pero en un momento me pasó una nota doblada en un pequeño cuadrado que decía: si te pidiera que me ayudaras a recordar todo, ¿lo harías? Mi mano tembló ligeramente mientras le respondía: solo si estás listo para enfrentar lo que encuentres. Él dobló el papel de nuevo y se lo guardó en el bolsillo como un secreto que había estado esperando llevar. Más tarde esa noche me encontré incapaz de dormir. La habitación de invitados daba al jardín donde Xavier a menudo deambulaba por la noche, murmurando para sí mismo o garabateando fórmulas en el reverso de las hojas, como si fueran páginas de un libro sagrado. Bajé a buscarlo y lo encontré sentado en el columpio mirando la luna. Solía ser otra persona, ¿verdad?, preguntó sin volverse. Sí. Finalmente me miró. Fui cruel. No respondí. La escuché, dijo. No sé por qué, pero lo siento en mis huesos. Estuviste enfermo, dije en voz baja, pero eso no lo excusa. Él asintió lentamente. Quiero arreglarlo. Entonces empieza contigo mismo. Él metió la mano en el bolsillo y sacó una pequeña nota. Esta es mi ecuación ahora, dijo. Y creo que tú eres la variable que falta, arriba. Me acosté en la cama mirando el techo. ¿Era posible? ¿Era redención? ¿Podría alguien que había causado tanto dolor encontrar la paz y merecer el amor? Incluso si ese alguien era Xavier. ¿Y qué decía de mí que ya no me encogía cuando me tocaba la mano? ¿Que una parte de mí quería protegerlo no de los demás, sino de sí mismo? Porque el Xavier que una vez temí se había ido hace mucho tiempo. En su lugar había un hombre tratando desesperadamente de entender cómo se había roto, y si quedaba algo de valor dentro de los pedazos. La abuela se desmayó en el mercado. Fue una caída menor. Dijeron que se había resbalado mientras intentaba llevar una bandeja de wontons calientes por un callejón concurrido, pero yo sabía la verdad. Estaba agotada. Nos había criado con nada más que su espalda y su voluntad, y ahora esa espalda estaba cediendo. En el hospital sonrió a través de la máscara de oxígeno y me dijo que no llorara, pero cuando se quedó dormida, me deslicé al pasillo y dejé que los sollozos me desgarraran. Estaba tan cansada de ver a las personas que amaba desmoronarse, tan cansada de ser una reacción. Era hora de actuar. Esa noche me paré afuera de la propiedad de los Vanland y llamé directamente a la señora Vanland. Ella contestó al segundo timbrazo. Quiero respuestas, dije. Hubo una pausa. Luego su voz fría. Ven al jardín. La encontré podando rosas a la luz de la luna como una reina supervisando su reino envenenado. Dime todo, exigí. ¿Por qué nosotras? ¿Por qué yo? ¿Por qué toda esta actuación? Ella ni siquiera levantó la vista, porque el dolor es un mal maestro, Sofía. Pero el arrepentimiento es un erudito. Me acerqué. Usted orquestó el accidente. Sabía que Hailey iría por el dinero. Esperaba que yo aceptara el matrimonio. No, corrigió. Esperaba. Entrecerré los ojos. Usted nos manipuló. ¿Qué?, dijo ella. Les di a ambas una segunda oportunidad y observé. Necesitaba saber quién se levantaría y quién se pudriría. ¿Y Xavier?, pregunté. ¿Qué fue él en todo esto? Ella finalmente me miró. Xavier fue la razón, dijo con voz tranquila. De vuelta en la mansión, encontré a Xavier paseando por el pasillo con las manos temblorosas. Levantó la vista cuando me vio, con los ojos dilatados y rotos. Te oí, susurró, en el jardín con ella. Es cierto, asentí lentamente. Él se pasó los dedos por el cabello apretando fuerte. Entonces, todo esto fue planeado. Ella estaba tratando de salvarme. Él soltó una risa amarga. Salvarme. Yo era un monstruo, Sofía. Sé lo que le hice a Hailey. Está empezando a volver. Veo sus dedos, sus dientes, mis manos, la sangre y los números. Ahora todo está mal. Se dejó caer de rodillas agarrándose la cabeza.
cabeza. No sé quién soy. Me arrodillé a su lado. Le toqué el brazo. Eres alguien que lo intenta. Eso es más que la mayoría. Él me miró con ojos huecos y atormentados. Si te hago daño de nuevo, me detendrás, ¿verdad? Sí. Él asintió bien. Luego se desplomó en mi regazo, como un niño demasiado cansado para seguir luchando contra la oscuridad. Al día siguiente, Hailey apareció en el hospital donde la abuela aún se recuperaba. Trajo flores, una nueva bufanda de diseñador y un fotógrafo. Solo tratando de ser una buena nieta, canturreó tomando fotos de sí misma sosteniendo la mano de la abuela. Llegué justo a tiempo para evitar que transmitiera la visita en vivo. ¿Qué estás haciendo? Sí sé. Ella sonrió. Oh, nada, solo construyendo mi marca. La estás explotando. Ella se inclinó cerca. Y sigues fingiendo que eres mejor que yo. Pero te veo, Sofía. Te estás enamorando de él, justo como yo. No respondí. Ella inclinó la cabeza. ¿Sabes lo que pasa después, verdad? Mi voz era de hielo. Inténtalo. Me aseguraré de que también sufras en esta vida. Veamos cuántos huesos te quedan por romper. La miré y por primera vez en nuestras vidas no tuve miedo. Esa noche me senté junto a Xavier en su estudio. Él estaba dibujando de nuevo espirales, gráficos, fórmulas, principalmente las mías. ¿Crees que alguna vez se detendrá? Preguntó. Hailey no se detiene, se autodestruye. Él asintió, como un fractal. Patrones rotos que se repiten para siempre. Él levantó un boceto. Era un sistema de coordenadas con forma de corazón, una ecuación para nosotros. Él dijo. Sonreí débilmente. Entonces, ¿cuál es la fórmula? Él me miró serio. Todavía no lo sabemos, pero si existe, quiero resolverla juntos. Afuera, Hailey observaba desde un coche aparcado y en su regazo había una botella de líquido para encendedores. Había terminado de jugar. Comenzó con el olor a humo, tenue, persistente, incorrecto. Yo estaba dormida en el sofá del estudio de Xavier, demasiado agotada para conducir a casa, demasiado emocionalmente agotada para preocuparme. La habitación se había convertido en mi refugio, mi espacio liminal entre el pasado y el futuro. Pero cuando mis ojos se abrieron, algo no estaba bien. La luz debajo de la puerta parpadeó naranja y violenta. Luego vino el calor y luego el grito. ¡Fuego! Una de las criadas irrumpió en el pasillo. Su voz temblaba de pánico. Es el ala de invitados. Algo explotó. Alguien vertió gasolina por todas partes. Las palabras me golpearon como una bofetada. La habitación de la abuela. Sin pensarlo, corrí. Atravesé las llamas. Xavier me alcanzó a mitad de camino, descalzo, respirando con dificultad. Sofía, espera, ¿dónde estás? La foto de mi abuela está ahí, grité pasándolo. Ella me dio la única foto de ella y mi mamá. No la dejaré. El humo se derramaba por el pasillo, espeso y sofocante. Mis pulmones ardían, mis ojos lloraban, pero seguía adelante. La habitación ya estaba medio envuelta. Aún así, encontré el marco de la foto. Lo agarré, lo envolví en una manta y me di la vuelta justo a tiempo para ver una viga. Se rompió sobre mí. Luego dolor, oscuridad. Me desperté tosiendo, el mundo girando. Los brazos de Xavier me rodeaban mientras me llevaba por el jardín delantero. Las llamas rugían detrás de nosotros. Las sirenas gritaban a la distancia y Hailey estaba junto a la puerta principal, su abrigo empapado por la lluvia, los ojos muy abiertos, la boca temblorosa. ¿Qué? ¿Qué hiciste? Jade. Ella no respondió. No necesitaba hacerlo. El encendedor en su mano lo decía todo. Xavier me dejó suavemente en el césped. Luego se levantó como algo salido de un mito, lento, silencioso, frío. Caminó hacia ella. El humo se enroscaba detrás de él como una capa. Xavier, susurró ella. Él se detuvo a centímetros de ella. Recordé, dijo. Hailey se encogió. Lo recordé todo. Ella negó con la cabeza violentamente. Tú no. Se supone que te arrancaste tus propios dientes, murmuró. Me rogaste que me detuviera y no lo hice. Cometí un error, chilló. Debería haberte llevado, haberte mantenido. Pensé que el dinero lo arreglaría, pero no lo hizo. No lo hizo. Ella se abalanzó sobre él. Él le sujetó las muñecas. Ya no soy ese hombre, dijo. Pero si vuelves a tocar a Sofía, te prometo que me volveré peor. La policía llegó momentos después. Encontraron rastros de gasolina en el abrigo de Hailey, marcas de quemaduras en sus manos y el recibo de una ferretería en su bolso. Ella no se resistió al arresto. Solo me miró mientras la metían en el coche. Siempre ganas, susurró. Incluso cuando yo lo quemaría todo. El fuego destruyó el ala de invitados, pero el resto de la propiedad sobrevivió. La señora Vanland estuvo tranquila durante toda la terrible experiencia. Demasiado tranquila. La confronté 2 días después, todavía vendada y adolorida. Podría haber matado gente. Ella bebió su té. Hizo cosas peores en la última vida. La miré fijamente. Sabía que se rompería. Esperaba que no, dijo, pero me preparé en caso de que lo hiciera. ¿A esto le llamas preparada? Ella colocó algo sobre la mesa entre nosotras. Un sobre sellado. Estaba dirigido a Sofía Vanland. Lo abrí. Dentro, un contrato. Derechos de propiedad, 40% de la empresa. Iba a dártelo en tu cumpleaños, dijo. Pero ahora parece más apropiado. Levanté la vista atónita. ¿Por qué yo? Porque no intentaste tomar nada, dijo suavemente.
lo que te convierte en la única en quien confío para manejar todo. Sostuve el documento con manos temblorosas. Ella se puso de pie. Salvaste a mi hijo una vez bajo la lluvia. Luego lo salvaste de nuevo de sí mismo. Creo que eso merece más que gratitud. Esa noche, Xavier y yo nos sentamos juntos bajo el árbol en el jardín. Él me entregó un nuevo marco para la foto de la abuela. «Irrompible», dijo tímidamente. Nos sentamos en silencio durante un largo rato hasta que él habló. «No sé cómo amar, Sofía», admitió. Le tomé la mano. «Entonces, aprendamos juntos». Sus ojos se encontraron con los míos y por primera vez vi paz. No victoria, no venganza, solo paz en la distancia. Hailey estaba sentada sola en una sala psiquiátrica mirando la pared en blanco, murmurando ecuaciones que ya no tenían sentido. El ciclo había terminado y uno nuevo había comenzado. Durante una semana después del incendio, la mansión estuvo llena de contratistas, equipos de reparación y silencio. Era extraño lo rápido que la gente se movía para cubrir el daño físico, lijar las marcas de quemaduras, repintar las paredes agrietadas. Pero nadie hablaba de los escombros emocionales, ni una palabra sobre Hailey, ni un susurro sobre el hecho de que casi me había matado, pero no podía dejar de pensar en ella. Cada vez que pasaba por un espejo, veía su reflejo en lugar del mío, no su cara, su miedo, que ella siempre quedaría en segundo lugar, que por mucho que luchara, por mucho que gritara, el mundo seguiría eligiéndome a mí. La abuela fue dada de alta del hospital 2 días después del incendio. Se negó a mudarse a la propiedad de los Vanland, así que la llevé a un acogedor apartamento alquilado a las afueras de la ciudad. No era grande, pero tenía luz solar y paz, y eso era más de lo que habíamos tenido en mucho tiempo. Una mañana, mientras la ayudaba a clasificar los medicamentos, ella se acercó y colocó su mano arrugada sobre la mía. «Sofía», dijo, «¿recuerdas lo que me dijiste cuando tenías 12 años?» Sonreí débilmente. «Dije que algún día te compraría un castillo». Ella se rió. «No, antes de eso, cuando Hailey fue elegida para esa obra escolar, y tú no». Negué con la cabeza. Dijiste, «Está bien, esperaré un papel que importe». Me congelé. Ella me miró a los ojos. «Y lo hiciste. Esperaste. La dejaste tomar el protagonismo. Los aplausos, los elogios, pero ahora es tu turno». No me di cuenta de que estaba llorando hasta que me secó la mejilla. «Nunca necesitaste venganza», dijo. «Solo necesitabas vivir una buena vida. Esa siempre ha sido la verdadera victoria». De vuelta en la mansión, Xavier también estaba cambiando. Todavía tenía sus peculiaridades. Se negaba a usar lápices nuevos hasta que los viejos se gastaban por completo y codificaba por colores sus cajas de cereales, según el contenido de azúcar. Pero sonreía más. Incluso a veces lo encontraba leyendo en el jardín y tarareando suavemente. Ya no melodías inquietantes, sino esperanzadoras. Estaba viendo a un terapeuta 2 veces por semana trabajando en recuerdos fragmentados y la culpa que los unía. Y una tarde, al entrar al estudio, se volvió hacia mí y dijo algo que no esperaba. «La perdono». Hice una pausa. «Hailey», él asintió. Ella no me destruyó. Me reflejó las peores partes y ahora que las veo puedo dejarlas ir. No supe qué decir porque aún no había llegado a ese punto. Podría sobrevivir a ella. Podría superarla, pero perdonarla. Esa era una herida todavía demasiado fresca para tocarla. Una noche me desperté y encontré a Xavier sentado en el suelo junto a la cama garabateando furiosamente en un cuaderno. Me asomé por encima de su hombro. Una nueva fórmula, pero en lugar de símbolos estaba llena de nombres. Sofía Hailey. Una cadena de variables conectadas por flechas que conducían a una simple pregunta en el margen. ¿Qué queda cuando la memoria se reinicia? Quiero saber si somos reales, susurró, si este nosotros es solo una corrección o algo más. Me senté a su lado. Le quité el lápiz de la mano y escribí debajo de su pregunta. «Elección, eso es lo que queda». Él miró mi letra durante mucho tiempo, luego sonrió. Mientras tanto, la señora Vanland comenzó a retirarse de la empresa. Comenzó a llegar más tarde, a irse más temprano. A veces ni siquiera aparecía. Su enfoque se estaba desplazando hacia las organizaciones benéficas, las iniciativas sociales y una misión sorprendentemente personal: mejorar la atención en las instituciones psiquiátricas. «Se lo debo a Hailey», me dijo un día. Ella no cayó sola, fue empujada por la presión, por el orgullo por mí. Le pregunté si se arrepentía de haber orquestado todo. Hizo una pausa pensativa. «No», dijo finalmente, «porque te llevó aquí». Y tal vez esa era la cruel verdad de todo. A veces las peores cosas no nos destruyen, nos forjan, derriban todo hasta que lo único que queda es una parte que se niega a colapsar. La noche anterior a la gala de primavera de la empresa, un evento formal donde sería presentada públicamente como futura directora ejecutiva, visité a Hailey. Estaba más delgada, ahora su piel pálida, sus movimientos lentos, pero sus ojos aún agudos. «Pensé que me odiabas», dijo mientras me sentaba frente a ella en la sala de visitas. «Lo hice», admití. «Entonces, ¿por qué estás aquí?» Deslicé una foto por la mesa.
Era la abuela de pie frente a un cerezo en flor, sosteniendo una bandeja de wontons recién cocidos al vapor. Ella te perdona, dije. Hailey miró la foto en silencio. Luego sus dedos temblaron y lloró por primera vez en esta vida. No por celos, no por rabia, sino por el peso de algo mucho más pesado, la comprensión. La gala se celebró en el Centro de Innovación Vanland, un extenso edificio moderno de vidrio y acero curvo, un símbolo del futuro posado sobre las cenizas del pasado. El vestíbulo se había transformado en un país de las maravillas de plata y luz suave. La música clásica flotaba de un cuarteto cerca de la escalera y las bandejas de aperitivos flotaban de mano en mano como ofertas silenciosas de lujo. Era todo lo que Hailey una vez soñó, todo lo que nunca pensé que tocaría. Mientras estaba de pie cerca de la barandilla de vidrio, observando a los poderosos moverse abajo, sentí una extraña calma instalarse en mis huesos. No orgullo, no triunfo, solo paz. Xavier se acercó vestido con un impecable traje negro y con una expresión gentil. No me tropecé con mi corbata, anunció solemnemente entregándome una copa de sidra espumosa. Eso es un hito, bromeé. Además, agregó metiendo la mano en su chaqueta. Te traje algo. Colocó una pequeña caja de terciopelo en mi mano. Mi corazón tartamudeó. Lo abrí lentamente. Dentro había un collar simple, elegante y extraño. Una delicada espiral dorada, pequeña pero precisa. La proporción áurea, respiré. Exactamente. Modelo 618, dijo suavemente. Lo medí yo mismo. Sonreí conteniendo las lágrimas. Es hermoso. Me recordó a ti, dijo. No porque seas perfecta, sino porque incluso en el caos encuentras el equilibrio. Se acercó. No sé si creo en las almas gemelas, murmuró. Lo que sí creo es en ti. Después de la gala, de vuelta en la mansión, encontré una carta esperándome en mi escritorio. Estaba escrita con la letra de la abuela, pero la fecha era de años atrás, incluso antes de que terminara la primera vida. El sobre había estado escondido en el de una vieja maleta encontrada recientemente durante una limpieza posterior al incendio. Dentro había una nota dirigida a mí. Sofía, si esto alguna vez te llega, significa que las cosas salieron mal de una manera que no puedo arreglar. Siempre supe que Hailey llevaba demasiada rabia, y sé que siempre intentaste protegerla incluso cuando te dolía. Pero prométeme algo, no dejes que su culpa se convierta en la tuya. Naciste para construir, no para sangrar. Y si alguien te ama de verdad, nunca te pedirá que te encojas. Mis manos temblaron porque incluso entonces, la abuela lo sabía. Ella vio el desequilibrio, la tormenta detrás de los ojos de Hailey, la lenta eliminación de mi espacio para hacerle lugar a alguien más ruidoso. Y ahora, en esta segunda oportunidad en la vida, sus palabras resonaban más fuerte que nunca. No necesitaba sacrificarme para ser buena, solo tenía que mantenerme íntegra. Xavier me encontró una hora después, sentada descalza en el frío suelo del estudio con la carta aún en mi regazo. No preguntó qué era. Simplemente se sentó a mi lado y colocó su mano sobre la mía. ¿Sabes?, dijo después de un largo silencio. La primera vez que te vi fue bajo esa farola. Lo miré. Su mirada era distante, pero clara, más nítida de lo que nunca había sido. Fue en clase. Yo tenía 12 años. Resolviste una ecuación diferencial antes de que el maestro terminara de escribirla en el pizarrón. Ni siquiera parecías orgullosa. Solo parecías aliviada. Recuerdo ese día, susurré. Estabas al fondo mordiendo tu lápiz. Él sonrió. Esa noche le dije a mi mamá que me casaría con la chica de los ojos cansados y las manos inteligentes. Me reí negando con la cabeza. ¿Solo te lo estás inventando? Él se volvió hacia mí completamente serio. Realmente no lo estoy. Él se acercó apartando un mechón de cabello de mi mejilla. Siempre fuiste la respuesta que intentaba resolver. Más tarde esa noche, mientras la casa se sentía tranquila, caminé sola por los pasillos. Pasé retratos de extraños, espejos con marcos dorados, libros intocados y entendí algo que no había entendido antes. No necesitaba pertenecer a la familia Vanland. La había transformado no por la fuerza, no por la seducción, sino por la presencia, por existir plenamente sin disculpas. Al final del pasillo encontré una pequeña mesa. Sobre ella una vela aún parpadeaba y a su lado un marco de fotos limpio, pulido, conservado, la abuela bajo los cerezos en flor, su sonrisa eterna. Y de repente entendí que esta vida no se trataba de arreglar el pasado, se trataba de vivir lo suficientemente bien como para ya no necesitar hacerlo. La mañana después de la gala, la ciudad se sentía inusualmente tranquila, sin titulares, sin escándalos, sin accidentes ni gritos, solo el ritmo constante de la vida reanudándose. Me senté en el patio observando la primera luz del día extenderse por el camino de piedra. A mi lado, Xavier estaba trabajando en un rompecabezas. Esta vez sin ecuaciones, solo un paisaje con piezas faltantes y una esquina doblada por años de almacenamiento. Parecía tranquilo. ¿Recuerdas todo ahora?, pregunté en voz baja. Él no levantó la vista. No, dijo, no todo. Algunas cosas vienen en destellos, otras se sienten como sueños. Él encajó una pieza en su lugar y la miró por un momento.
pero recuerdo lo suficiente como para arrepentirme. ¿Y tú?, pregunté. ¿Lo sientes por lo que le hiciste a Hailey? ¿Por lo que ella me hizo a mí? Él asintió. Todos los días. Le toqué el brazo. No tienes que cargar con todo. Todos estábamos rotos y Hailey más que nadie. Él respiró hondo. Quiero visitarla, dijo. 2 días después lo hicimos. El centro psiquiátrico era limpio y tranquilo con paredes blancas y luces amarillas suaves. En otra vida habría sido donde ambos terminamos. Pero hoy entramos juntos. Hailey estaba en el jardín, sentada sola en un banco observando a las hormigas llevar migas de pan por el concreto. Cuando nos vio, no se inmutó, solo dijo. Les tomó bastante tiempo. Su voz había cambiado. Menos veneno, más óxido. Me senté a su lado y Xavier se quedó a unos pasos de distancia. ¿Por qué estás aquí?, preguntó volviéndose hacia mí. Para decirte que te perdono. Ella parpadeó y se burló. Estás mintiendo. No lo estoy. Te odiaba, pero ahora solo siento tristeza. Ella apartó la mirada. Siempre pensé que el mundo me debía algo, que tú eras solo un obstáculo en mi camino hacia más. No naciste enojada, Hailey. No, dijo con la voz quebrada. Pero me quedé enojada el tiempo suficiente como para olvidar quién era sin ello. Se volvió hacia Xavier. Y a ti también te perdono, dijo. Ella lo miró fijamente con los ojos indescifrables. Todavía tengo sueños, dijo después de una pausa. De dientes, de sangre, de ti haciéndome hacer matemáticas en la oscuridad. Xavier asintió. ¿Yo también? ¿Crees que alguna vez se detendrá?, preguntó. No lo sé, dijo, pero sé que ya no tiene que controlarnos. Ella bajó la mirada a sus manos pálidas y temblorosas. Luego susurró. No sé cómo ser alguien más. Le puse algo en el regazo. Era una pequeña libreta en blanco, nueva. No vine a darte un cierre, dije. Vine a darte espacio. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Tú también tienes una segunda vida, Hailey, pero tienes que escribirla tú misma. Fuera de la institución. Xavier y yo caminamos en silencio. Él me tomó la mano. ¿Realmente lo dijiste en serio?, dijo. Sí, nos detuvimos en un cruce de peatones. La ciudad a nuestro alrededor bullía de vida, bocinas, risas, el olor a castañas asadas de un coche cercano. Sofía, dijo Xavier volviéndose hacia mí. Levanté la vista. Te amo. Simple, sin adornos, verdadero. Sonreí. Yo también te amo. Y no fue por culpa, trauma u obligación. Fue una elección en esta vida. Todos habíamos sufrido. Pero en esta vida también habíamos elegido de manera diferente. Habíamos vivido. Meses después lanzamos una organización sin fines de lucro en nombre de la abuela, enfocada en la educación y la salud mental. Xavier dirigió los programas de extensión de matemáticas. Yo me encargué de las finanzas. No intentamos borrar el pasado. Construimos algo más allá de él. A veces todavía sueño con esa farola, con un niño con manos ensangrentadas y ojos brillantes. Pero ahora, cuando me despierto, no hay miedo, solo calidez y un susurro en el silencio.